Estamos con Antonio López de Ávila, que es el presidente de Segitur, y queremos aprovechar esta ocasión para que nos cuente todo lo que ha significado Emprendetur desde sus orígenes y que haga balance realmente de esta iniciativa que ha marcado un antes y después en la innovación en el sector turístico español. Bueno, pues nos remontaríamos a 4 años y medio o un poco más. Al principio de 2012, cuando me incorporé en Segitur, venía de trabajar durante muchos años con emprendedores en el Instituto de Empresa y con emprendedores del sector turístico, claro. Entonces sabía que uno de los mayores problemas que tenían era la hora de captar capital para desarrollar los proyectos de turismo como startups. Básicamente porque el Venture Capital en aquel momento, Business Angels que había disponibles, no terminaron de entender el modelo de desarrollo del turismo como tal. Entonces, al apostar por el mundo emprendedor y los empresarios innovadores en el Plan Nacional Integral de Turismo en 2012, que se incorporó como una de las acciones primordiales del plan, acompañando todo el desarrollo del concepto de destino turístico inteligente, necesitamos que el sector privado acompañara al sector público en este caso. Entonces se desarrolló la posibilidad de crear una línea de financiación propia para el sector turístico, gestionada, avalada, reconocida, validada por Segitur como parte de la Secretaría de Estado de Turismo. En ese momento nos encontramos que todas las fuentes de financiación que tenía la Secretaría de Estado tenían que ir intervenidos por el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, y con lo cual también por intervención bancaria. Esto suponía que en aquellos momentos, en los años 2012-2013, en el que los intereses del mercado interbancario era altísimo, los préstamos que se podían hacer a los empresarios y a los emprendedores eran excesivamente altos en el interés, ¿no?, que se les exigía. Entonces, planteamos innovar, siendo una empresa de innovación, que apuesta por la innovación, también tenemos que apostar por la innovación dentro de la propia administración turística del Estado, y planteamos crear una línea de financiación que no estuviera intermediada por el ICO, que no tuviera la participación del mercado bancario y que nos permitiera una mayor flexibilidad a nosotros y, por supuesto, reducir el coste de esta financiación para los emprendedores y para las empresas. Costó mucho, casi un año, de ver cómo se podía hacer, articular una serie de procedimientos que no existían porque nadie lo había hecho nunca, pero al descubrir que efectivamente se podía hacer, es decir, no era ilegal hacerlo, y poder crear unos mecanismos de garantías también para la propia Secretaría de Estado, pues se trabajó con distintos niveles, tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Turismo, muy apoyado por el Ministro de Turismo en este caso, que era el Ministro Soria, que lo vio necesario y lo vio fundamental para que el sector privado avanzara. Entonces, al poco tiempo, al cabo de unos meses, pudimos lanzar la primera convocatoria de Emprendetur I+D+I, que eran 2 líneas, I+D por un lado, muy orientada a la innovación y desarrollo, y otra para la propia investigación y desarrollo, y la otra para innovación, y una específica para jóvenes emprendedores. La diferencia fundamental de los jóvenes emprendedores era que no requería aval. Es decir, el aval era el propio proyecto en sí mismo, porque entendíamos también que a un joven emprendedor entendido como aquel emprendedor de menos de 40 años, le resultaría siempre muy complicado conseguir avales. Entonces se hizo una línea de jóvenes sin aval y una línea para empresas constituidas con un aval de un máximo del 36% de la cantidad financiada. Pues el primer año se dotó esta línea de 45 millones de euros y bueno, fuimos avanzando poco a poco. Al principio fueron menos los proyectos que se fueron aprovechando esta línea de financiación, pero con el tiempo hemos llegado a dar en estos 4 años y medio en torno a 300 proyectos y empresas, financiación, por un montante hoy por hoy de 57 millones de euros, que es una cantidad importante. Este año se ha cerrado la línea de Emprendetur I+D+I. Solo esta línea tenía ya 45 millones de euros. El interés que ha despertado ha sido muy grande. Hemos tenido 35 millones de euros para proyectos y productos innovadores y servicios innovadores y 10 millones para investigación y desarrollo.
Estamos ahora justo en el proceso ya de cierre y de evaluación, de comenzar la evaluación de los proyectos. Y bueno, pues el impacto que ha tenido en estos 4 años y medio ha sido importante. Ha sido importante porque hemos dado la posibilidad que muchas empresas y sobre todo jóvenes emprendedores hayan podido iniciar su proyecto y que efectivamente se haya dado un salto cuantitativo y cualitativo a la hora de crear productos, crear proyectos y empresas innovadoras en el ámbito de turismo en España, que creemos que era absolutamente fundamental, siendo nuestro país el país que es en el ámbito turístico a nivel internacional. ¿Cómo definirías el proyecto ideal para entrar dentro del ámbito de Emprendetur? ¿Qué características crees que debe atesorar? Proyecto ideal es todo aquel que aporte innovación y que aporte un valor añadido a la cadena de valor del sector turístico o de la actividad turística en el país. Cuando hablamos de hecho del sector, yo mejor que hablar del sector hablo de actividad, porque creo que es una actividad económica que está apoyada por muchos sectores. De hecho, no hemos querido cerrar el ámbito de Emprendetur solo a aquellas empresas que desarrollan un proyecto, un producto, un servicio muy directamente ligado al sector, sino que de alguna manera tenga un impacto incluso indirecto positivo en el sector. Cuando hablamos de proyectos de Emprendetur, puede haber proyectos de tecnología, por supuesto, de las TICs ligadas al desarrollo de la gestión más eficiente de las compañías o incluso de los destinos, pero también estamos hablando de tecnología de eficiencia energética, estamos hablando de tecnologías en movilidad, estamos hablando de proyectos de innovación que no tengan que ver efectivamente o necesariamente con una base tecnológica, sino que sean en modelos de negocio innovadores. Estamos hablando de un ámbito muy amplio, porque queríamos que no solo aquellas ideas que tuvieran base tecnológica ligadas al desarrollo de las TICs tuvieran cabida en Emprendetur, sino que cualquier desarrollo, incluso en desarrollo de cerámica de alto rozamiento para evitar resbalos o problemas en el ámbito, en el entorno hotelero, por ejemplo, ¿no? Que también puede tener aplicación en el mundo doméstico, pero que estuvieran pensadas para el ámbito hotelero, pues que ese tipo de tecnologías, ese tipo de desarrollos, ese tipo de innovaciones también tuvieran cabida en el Emprendetur. Con lo cual realmente creo que en estos años, ya no lo decimos nosotros solo, Segitur, sino que lo dice pues muchísimas empresas del sector, se ha podido avanzar mucho y hay muchas empresas que hoy ya empiezan a tener un impacto positivo no solo en España, sino también a nivel internacional, porque han permitido, esta financiación de Emprendetur en un momento dado les permitió crecer. De hecho, el impacto internacional de las acciones de Emprendetur se vieron reflejadas en la creación de la línea específica de una Emprendetur internacionalización, porque muchas empresas que habían surgido, que habían podido avanzar gracias al Emprendetur y más de Masío, el Jóvenes Emprendetur, llegaron un momento en que tenían que dar ese salto internacional y empezar a vender su solución o su negocio fuera de nuestras fronteras, ¿no? Entonces se creó ese Emprendetur internacionalización que permitía conquistar mercados internacionales también. Yo creo que es evidente, nadie puede discutirlo, que Emprendetur lo que ha hecho es asociar de forma ya indeleble la necesidad de la innovación con el sector turístico, cuando antes quizás se planteaba que la innovación debía, como somos un país eminentemente receptivo, más que emisor, planteaban que el desarrollo tecnológico debían hacerlos aquellos que traían los clientes a nuestro país. Yo creo que afortunadamente ese mito tan peligroso se ha desterrado, y quería concluir preguntándote, tú que tienes una visión internacional de lo que sucede en el mundo de la administración del turismo, ¿cuál ha sido la percepción de otros países que juegan nuestra liga acerca de esta iniciativa? Pues la percepción ha sido increíblemente positiva, de hecho sorprendente. He estado dando conferencias en estos 4 años y medio por todo el mundo, es decir, medio mundo no, por todo el mundo. He ido varias veces a Asia, a China, he estado en Medio Oriente, he estado en América durante muchas veces, en muchas ocasiones, por toda Europa. El impacto de Emprendetur les resulta sorprendente por la pura innovación desde el ámbito de la administración pública, pero sobre todo les ha parecido una iniciativa tan interesante para apoyar a la empresa y para apoyar a los emprendedores, que muchos de ellos están en el proceso de imitar lo que es el propio Emprendetur. Hay países que nos están pidiendo asesoría
para ayudarles a crear su propio Emprendetur, y países que incluso dentro de España que se están planteando este tipo de solución de administración pública, no ya solo para el sector turístico, sino para otros sectores. Con lo cual yo creo que lo que se hizo en su momento, que surgió de la innovación de una sociedad que se replanteaba en su posición dentro del marco del escenario turístico español y que apostó por esa innovación en el sector turístico, el desarrollo de un modelo distinto de turismo en España y también esa posible exportación de esa tecnología desarrollada en España fuera de nuestras fronteras, pues ha tenido éxito en nuestro país, pero se está viendo reflejado en planes y proyectos estratégicos de desarrollo en otros países, lo cual nos quiere decir que pues en algo innovamos para bien y que ha tenido éxito en nuestro país, que para nosotros era lo fundamental, y que hay otros países que están empezando a imitarnos, lo cual quiere decir que tan mal no se ha hecho. Muchísimas gracias, Antonio, por tu explicación y por tu esfuerzo durante todos estos años en ayudar a que un sector tan importante como el turismo en España siga avanzando hacia donde tiene que ir. Muchísimas gracias. Gracias.